Señor, te entregamos estos minutos donde queremos aprender de ti. Te entregamos este momento para que sea por tu instrucción, Espíritu Santo, el que nos dé revelación, discernimiento a través del versículo de la palabra de Dios que hoy queremos contemplar y analizar. Por eso te rogamos que tú estés presente en este momento para que a través de ti llegue a nuestra mente y a nuestro corazón el mensaje que quieres comunicarnos. Te lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón, el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema es corto, es sencillo y es un versículo que está en la Biblia que nosotros lo hemos leído muchas veces, pero si lo llegamos a lograr poner en práctica, lo es todo. Es Mateo 11, 28 al 30, pero lo voy a leer en una versión que está de otra Biblia que tengo acá. Lo tengo aquí publicado, pero lo voy a leer de otra Biblia y dice aquí así. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el versículo es bien bonito, pero es muy desafiante. Entonces, lo vamos a desglosar y vamos a entender por qué algo tan elemental que el Señor nos deja, si tú te das cuenta, es una promesa, es una instrucción y a la vez una promesa. Simplemente uno tiene que seguir la instrucción y recibir la promesa, pero ¿por qué nos cuesta recibirla? ¿Por qué no la logramos entender? Entonces, vamos a desglosarla. Venid a mí todos los que trabajáis arduamente y estáis cargados, y yo os haré descansar. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Entonces, ahora vamos a ver la foto del yugo. ¿Qué es lo que nos cuesta? En la antigüedad, a un buey viejo le amarraban un buey joven para que el buey viejo le enseñara al buey joven a arar la tierra. Entonces, el buey joven era terco, rebelde, obstinado. En cambio, el viejo ya sabía cómo había que hacer lo que había que hacer. Simplemente le decía, sujétese a mí, o sea, sujétese al yugo que yo le voy a enseñar. Entonces, el buey joven trataba de zafarse, de irse, de volverse como una cabra loca. Por eso, el Señor Jesús hace la comparación con las usanzas de la época. Las usanzas de la época eran el clima, los sembrados, la agricultura, los animales, y hace esa usanza de esa simbología. El Señor Jesús es el buey viejo y dice a nosotros, ustedes se van a acercar a mí y yo les voy a enseñar cómo se debe vivir en el planeta Tierra, en el plano terrenal. Simplemente les digo, colóquense en mi yugo, porque ustedes son bueyes jóvenes que actúan como cabras locas y no quieren dejarse guiar. El yugo es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Y cuando nosotros nos dejamos formar con ese yugo, decirle, Señor, yo me acerco a ti y quiero hacer tu voluntad, quiero caminar a tu lado, pero no como cabra loca. Quiero caminar a tu lado porque tú ya viniste a la tierra, ya hiciste el recorrido en la tierra y ya viviste. Yo me quiero dejar enseñar por ti porque tú eres el buey viejo, el que tiene la experiencia, el que tiene la sabiduría y el que sabe por dónde es el camino. Entonces, cuando nos acercamos y aceptamos ese desafío, primero el yugo es, Señor, me someto a ti, voy a hacer tu voluntad. Ahí aceptamos el yugo. Después, ¿qué dice? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces el Señor dice, bueno, no basta con tomar el yugo, hay que seguirlo. Ustedes tienen que seguir a mí porque si ustedes empiezan a zafarse o a ser rebeldes o a querer desprenderse del yugo, pues lo que van es a sufrir. Más bien, imítenme a mí, mansos y humildes, como lo decía Jesús. Acordémonos que a Jesús lo perseguían los escribas, los fariseos, los sacerdotes, lo perseguían los gentiles, y aún así Jesús permanecía manso y humilde, sujeto a la voluntad del Padre. Por eso
quiero compartir también este otro versículo que es bien importante, que está aquí en, en Mateo 15, en Juan. Juan 6 del 37 al 39. Sin embargo, lo que el Padre me ha dado, vendrán a mí y jamás lo rechazaré, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni uno solo de los que Él me dio, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, ¿qué nos decía Jesús? Yo no vine a hacer lo que yo quería, vine a hacer la voluntad del Padre. Entonces, Jesús cuando nos pone el yugo dice, bueno, sujétense a mí, pero para hacer la voluntad que el Padre tiene para ustedes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El mismo comportamiento que tuvo Jesús. Fue manso y humilde delante del Padre. Nunca, eh, nunca rechazó las instrucciones del Padre. De hecho, cuando iba a ir a la cruz, que le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta hora, si no hagas en mí tu voluntad. O sea, Jesús tenía miedo, pero dijo, que se haga la voluntad tuya, Padre. Si es posible, pase de mí, pero si no, que se haga la voluntad. Así hoy en día nos toca lo mismo, ser mansos y humildes ante la voluntad del Señor. Cuando tenemos esas características, dice, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque estamos caminando en la voluntad del Padre. Nosotros estamos acostumbrados a hacer lo que se nos da la gana. Y en lugar de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué me quieres enseñar a través de esta situación particular, con este clima particular? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué debo aprender? ¿Qué quieres de mí? Y viene el final, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor no nos está demandando una cosa que Él sabe que no podemos soportar, sino que Él sabe hasta dónde permite esa carga, porque es ligera. La carga que el Señor quiere es tan sencilla como decir, ¿te vas a sujetar a mi voluntad? Sí. Ahora, ¿cuál es la carga? Ese era el yugo. Ahora, ¿cuál es la carga? La carga es obedecer y hacer la voluntad del Padre. Entonces, muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, a pesar de que la tengamos identificada, no queremos y queremos hacer lo que nosotros queremos. Y ahí es cuando nos empezamos a perder lo que Él dice, la paz, la tranquilidad, porque no estamos siendo ni mansos ni humildes. Y ahí es cuando nos perdemos en el versículo. El versículo es muy sencillo, es una promesa con una instrucción, es acercarnos al Padre, aceptemos su voluntad y además de aceptarla, a hacerla. Y ahí el Señor nos va formando, por ejemplo, la situación tuya, querida amiga. El Señor te está formando, te está entrenando para la voluntad del Padre. Haz de cuenta que van en el yugo conectados, pero si tú intentas tirar, a zafarte del yugo, vas a sufrir y vas a complicarte la vida. Pero si le dices al Padre, quiero permanecer en tu yugo, quiero aceptar tu voluntad, enséñame a hacerla. ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Por qué me estás en, por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué me quieres enseñar? ¿Qué me quieres moldear? ¿Qué me quieres modelar? Y ahí es cuando podemos entender por qué el yugo es fácil y la carga es ligera. Y por eso el Señor dice, vengan a mí los que estén trabajados y cargados. Por ejemplo, el clima, las relaciones familiares, las relaciones financieras, todas esas cargas el Señor dice, tráiganmelas a mí. ¿Sí? Ustedes son bueyes jóvenes, yo soy el buey viejo, y yo les voy a enseñar a caminar a mi lado. Pero, quiero que hagan mi voluntad. Y el desafío es ese, es la obediencia y cada día decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? La voluntad del Señor es que lo glorifiquemos, donde estemos y en las condiciones que estemos. Es muy clara. Pero ¿de qué manera? Que es lo que la gente no entiende. La gente presupone que glorificar al Señor es coger una Biblia y arrancar a hablar o darle bibliazos a la gente, o empezar a montar una iglesia, o empezar a hablar del Evangelio. El Señor en cada uno tiene un propósito, donde estemos. El Señor lo único que quiere es que nosotros seamos testimonio de Él. O sea, es como si nosotros fuéramos
que la gente pudiera leer a través de nosotros la palabra de Dios, que la gente pudiera ver en nosotros la tranquilidad y la paciencia y el gozo a pesar de las circunstancias. Y cuando se acerquen a preguntarnos, uno poderles decir que lo que está viviendo y lo que está permitiendo el Señor tiene un propósito y que aún nos esté costando, uno pueda tener la confianza puesta en la voluntad de Dios y en la obediencia que tengamos, porque vamos a saber que de ahí el Señor va a sacar algo importante. Por eso voy a cerrar con este último versículo. Este último versículo dice en Corintios, Primera de Corintios 10 del 22 al 24. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera, es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica la comunidad. No hay que buscar el bien de uno mismo, sino el bien de los demás. En últimas, eso es lo que quiere el Señor. El Señor nos quiere entrenar, no para hacer lo que nosotros querramos, sino para hacer la voluntad de Dios, para glorificarlo a Él. Entonces yo siempre lo parafraseo en otras palabras. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Entonces yo puedo estar en un trabajo generando ingresos, pero con esos ingresos lo único que quiero es tener un mejor bienestar, un mejor carro, una mejor casa, una mejor posición económica. Pero al Señor lo únicamente lo utilizo para llegar a esos beneficios económicos. Y el Señor dice, pero yo no te di lo que te di para eso, te lo di para que me glorifiques. ¿De qué manera glorificamos al Señor? Eso viene dado por la intimidad que cada uno de nosotros tenga con el Señor. Y en el devocional que cada uno haga a diario y le pregunta, Señor, ¿yo cómo te puedo glorificar el día de hoy? ¿De qué manera puedo testificar de que tú estás obrando en mi vida? Con la familia, con los amigos, con los vecinos, donde el Señor nos ponga. Mientras tanto, lo que estamos viviendo, querida amiga, lo que tú estás viviendo, es un entrenamiento, meramente un entrenamiento. El Señor te está modelando. Haz de cuenta que estás recorriendo con el Señor, emparejada con el Señor, el camino que el Señor quiere que tú recorras, porque te quiere enseñar a arar en una tierra donde tú nunca has estado. Entonces, te está formando a ti, me está formando a mí, nos está formando a todos para un propósito. Y es el propósito de Él. Si uno intenta zafarse del yugo y tirar la cabeza para otro lado y negar lo que el Señor quiere para nuestras vidas, pues ahí es donde no le estamos entregando las cargas al Señor porque queremos hacerlo a nuestra manera. Y ahí es donde vamos a perder tanto el gozo como el deleite. Eso en el coaching moderno se llama mediocridad, se llama conformidad. Entonces, el coaching trata de venderlo desde la manera del empoderamiento. ¿Y Jesús qué te dice? ¿Qué me dice a mí? Sean mansos y humildes como yo lo fui. Jesús no vino a hacer la voluntad de Él, vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros no vinimos a hacer nuestras voluntades. Si nosotros nos decimos hijos de Dios, venimos es a agradar al Padre, a hacer la voluntad del Padre. Entre menos tiremos la cabeza para zafarnos del yugo, entre más seamos humildes y más seamos mansos, más nos sujetamos al Padre y menos vamos a tener las marcas del yugo en el cuello. Por eso, eso riñe en contra de lo que nos vende el mundo, porque el mundo nos vende todo lo contrario. El yo puedo, el yo soy suficiente, el conmigo nadie y yo contra el mundo, el yo, el ego, el, el poder de uno mismo. Y el Señor dice todo lo contrario. Vengan a mí. Por eso es mejor no ofrecer resistencia y enfrentar la vida desde el punto de vista que el Señor quiere. Entre más rápido nos sujetemos al Señor, más rápido salimos de la prueba. Bueno, no es una prueba, perdón, esa palabra prueba. La prueba es durante la bendición. En este momento es una formación para lo que el Señor necesita en nuestras vidas. Por eso las preguntas cuando estemos acongojados es, ¿qué me quieres enseñar con esto, Señor? ¿A dónde me quieres llevar a través de esta situación? ¿Qué necesito aprender? No el por qué, sino el para qué. O sea, uno nunca pregunta por qué el sol, por qué la luna. Uno pregunta para qué el sol, para qué la luna. Y el Señor nos explica el para qué. El por qué es
de la soberanía de Dios. Uno nunca le pregunta al Señor por qué, porque el Señor en su soberanía nunca nos va a decir por qué la luna o por qué el sol. ¿Para qué la luna? ¿Para qué el sol? Eso sí, el Señor en su misericordia nos guía y nos explica. Entonces, ¿para qué determinada situación, Señor? Y ahí es donde empezamos a menguar. Por último, hay algo bien importante que también quiero dejar aquí claro, que es este versículo. Mateo 15, del 8 al 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es para cuando nos acerquemos al Señor, siempre tengamos claro que vayamos con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, diciéndole al Señor la verdad de las situaciones, del fastidio de la prueba, del fastidio de las circunstancias, de la congoja que estamos viviendo, porque de nada nos sirve creernos superpoderosos delante de Dios. Vuelve y juega, ¿no? Acuérdense que el Señor dijo, si es posible que pase de mí esta prueba, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú mandes. Jesús sabía que iba a la cruz. O sea, Jesús la tenía clara y por un momento él patinó siendo Dios mismo, pero él nos quería mostrar que en su humanidad él también tenía miedo, pero aún y así estaba dispuesto a hacer lo que el Señor le había mandado. Entonces, por eso no caigamos en eso de dejar hablar a nuestra mente, pero no tener en el corazón al Señor. La invitación es que tengamos siempre presente que en nuestros devocionales nos derramemos delante del Señor, inclusive en el yugo. No entiendo tu voluntad, no entiendo el caminar, no entiendo por qué al arar hay que darle 20 vueltas al círculo. No entiendo por qué vuelvo a repetir esto, no entiendo por qué vuelvo a empezar. Y el Señor en su misericordia nos va explicando, porque no se trata de tragar entero, porque así no es con Dios. Dios nos explica y Dios nos da el discernimiento y la revelación de lo que nos está enseñando. Por eso vuelve y juega. Preguntémosle al Señor qué debemos aprender a través de las circunstancias que estamos viviendo. Y entre mayor intimidad tengamos, por eso la charla de hace 8 días era la obediencia, que la confianza era obediencia y no suficiencia. No es que nos sintamos suficientes por obrar en nuestras fuerzas, sino más bien tengamos la confianza en la medida que obedecemos al Señor. Y eso nos permite llevar una vida como dice el Señor y como lo que quiere, ¿no? Entregarle al Señor las cargas. Y ese es el desafío, queridas personas, de que podamos ir delante del Señor y entregarle esas cargas con un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón dispuesto a obedecer para la voluntad de Dios, no la voluntad de nosotros. A nuestras edades ya nos hemos dado cuenta que a la manera de nosotros no era, porque lo que hicimos fue trabajar para el mundo. Ahora intentémoslo de la otra forma. Por eso la primera charla de este año fue esa. Si estamos haciendo lo mismo y esperamos cambios diferentes, pues caramba, estamos haciéndolo mal porque no hay cambios. Entonces preguntémosle al Señor, Señor, ya no más de lo mismo. Por favor, enséñame a hacerlo de otra manera para esperar cambios. Esa es la humildad que hablaba Dios y que Jesús nos dejó para imitar, mansos y humildes. Hagámoslo ya no para nosotros, vivamos para el Señor. Lo que les dije no es volviéndonos pastores o pastoras, es preguntándole al Señor para qué le sirve la vida de nosotros al Señor, de qué manera lo podemos honrar y glorificar, de qué manera podemos ser testimonio de su palabra. Y la obediencia, porque el Señor, les garantizo, nos va a hablar claramente así como yo lo estoy hablando, clarísimo. Y ahí es donde uno va a jugarse el todo por el todo. O me hago el loco o obedezco. Si me hago el loco, el Señor demora las circunstancias porque quiere decir que la enseñanza no está dando efecto. Pero si entiendo rápido y si soy manso y humilde y decido aceptar la voluntad y hacerla, esto va a ser rápido, queridas damas. Esto va a ser muy rápido que vamos a traspasar al otro lado. Allá en el otro lado, pues igual, no quiere decir que la vida se nos resuelva, pero saltamos a otro estado, saltamos a otro escalón, vamos creciendo, vamos subiendo.
y vamos a ir viendo y entendiendo la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta o oramos para terminar? Porque quedan 2 minutos antes de que se corte. Está Mira, grabando, Jenny, Felipe. que llegó. Jenny se está grabando. Hola, qué pena que apenas me pude conectar. No te afanes que la pudimos. Hoy la grabamos, mira. Hoy tuvo misericordia el Espíritu Santo y la grabamos. Ay, gracias a Dios. ¿Qué más, mi Bueno, Tani? Bien, Jenny, aquí escuchando a don Mauri. Ay, tan juiciosa y yo tan desaplicada. Mm, las damas. Ay, estas damas, Dios Sobre mío. todo tú, Jenny, que eres bien Ay, nos juiciosa. hacías falta. Sí, muchas, muchas, Ustedes a muchas. mí, pero he tenido mucha información en mi cabeza estando aquí. Hay que hacer un libro, acuérdate, No, tenemos un tenemos libro pendiente. que reunirnos para hablar de todo esto, ponernos al día. Ay, sí, ya una Ah, reunión. bueno, Bueno, vamos a orar y paro la grabación, ¿de acuerdo? eso. Bueno, Señor, gracias Dale. por este tiempo, gracias por este momento. Te ruego, Señor, que esto quede en los corazones nuestros porque estamos perdiendo tiempo, Señor. Y tú, y con este año tan lindo que nos espera, Señor, para honrarte y glorificarte, para ver tu gloria, tu majestad, tu poder y tu misericordia en nuestras vidas, te ruego que este mensaje pueda llegar no solamente a la mente, sino a sus corazones y que podamos ponerlo en práctica, Señor, porque ya queremos una vida en victoria en Cristo, Señor. Queremos empezar a ser renovados y transformados en nuestra mente y en nuestros pensamientos y que podemos dejar a un lado todo aquello que hacía parte de nuestras vidas, pero que no sumaba y sí restaba. Que podamos menguar, pero que tú crezcas, Espíritu Santo de Dios, en la vida de cada uno de nosotros para tu honra y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.